Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí de nuevo. Espero que estén disfrutando de un día radiante, rebosante de energía positiva y sobre todo, con esa chispa de curiosidad que nos impulsa a descubrir cosas nuevas, porque hoy nos sumergiremos en un tema que sé que les apasiona, el fascinante universo del salseo de las celebridades turcas. Y en particular, nos centraremos en una pareja que a pesar de que el tiempo ha seguido su curso, sigue generando ríos de tinta y despertando la curiosidad insaciable de muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy, cual arqueólogos del corazón, desenterraremos archivos polvorientos, analizaremos indicios con lupa y, sobre todo, nos permitiremos el placer de teorizar un poquito sobre una serie de cartas que supuestamente intercambiaron Hande y Kerem. Cartas secretas, mensajes cifrados, un amor que se desvela entre líneas. Un auténtico drama digno de la mejor telenovela turca. No se alarmen, no es que tenga las cartas originales aquí mismo, porque eso sería un tanto improbable, rozando lo imposible. Pero sí que vamos a escudriñar lo que se ha dicho sobre ellas, las especulaciones que han alimentado pasillos y redes sociales, y por supuesto, les daré mi humilde opinión al respecto sin filtros ni tapujos. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de rumores y suposiciones, permítanme recordarles lo de siempre: si son recién llegados a este rincón virtual, o si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse al canal. Activen la campanita, esa pequeña joya que les alertará de cada nuevo vídeo, para no perderse ninguno de mis contenidos, donde les traigo lo último del mundo del entretenimiento, viajes que inspiran, consejos de belleza para brillar y por supuesto mucho chismecito jugoso de esos que te hacen la tarde. Así que sin más preámbulos que valgan, zambullámonos de lleno en este misterio. Para comenzar y para sentar una base sólida sobre la cual edificar nuestra investigación, quiero dejar meridianamente claro que la existencia de estas cartas secretas es un tema, cuando menos controvertido. No existen pruebas irrefutables, documentos oficiales, ni mucho menos, una confirmación oficial por parte de los mismísimos Hande o Kerem. Todo, absolutamente todo, se basa en rumores que circulan como la pólvora, filtraciones supuestas, recalco, que han llegado a oídos de algunos medios y sobre todo, en la interpretación subjetiva de ciertas pistas que conscientemente o no han dejado a lo largo del tiempo. Sin embargo, precisamente por esta nebulosa que rodea el tema, me parece un campo de juego tan interesante, porque nos permite convertirnos en detectives improvisados y analizar la relación de esta pareja desde una perspectiva completamente diferente, mucho más íntima y personal. La historia, tal y como la cuentan algunos medios especializados en el corazón de las celebridades y los fans más acérrimos, es la siguiente: durante el rodaje de la exitosísima Sen Kalkam Love is in the Air, Hande y Kerem, presuntamente, comenzaron a comunicarse a través de notas manuscritas y cartas que se dejaban estratégicamente en los camerinos o en los sets de grabación, aprovechando los momentos de soledad y calma entre escena y escena. Al parecer, estos mensajes eran verdaderos tesoros, repletos de sentimientos a flor de piel, confesiones íntimas y reflexiones profundas sobre la relación que, como una semilla, estaba germinando entre ellos, floreciendo a la par que sus personajes en la pantalla. Algunos incluso se atreven a afirmar que estas cartas eran una suerte de escudo protector, una forma ingeniosa de mantener su romance en secreto, al menos durante los primeros meses, para evitar la presión mediática que inevitablemente se cerniría sobre ellos. Ahora bien, y aquí viene la pregunta del millón: ¿qué tan cierto es todo esto? Pues bien, como les he advertido desde el principio, no existe una confirmación oficial, ni una prueba tangible que respalde estas afirmaciones. Pero si analizamos con detenimiento la química innegable que emanaba de la pantalla cada vez que Hande y Kerem compartían una escena, y la forma en la que se comportaban fuera del plató, en eventos públicos y entrevistas, no es descabellado, ni siquiera remotamente improbable, pensar que pudo haber existido algún tipo de comunicación más íntima y personal, una conexión que iba más allá de lo profesional. Recuerden que estaban trabajando juntos durante jornadas extenuantes, compartiendo emociones intensas y creando una historia de amor que en muchos sentidos se reflejaba en la vida real, difuminando los límites entre la ficción y la realidad. Además, no podemos obviar el hecho de que tanto Hande como Kerem son personas que valoran enormemente su privacidad y son bastante reservadas con su vida personal. No son dados a exponer sus sentimientos de forma explícita, ni a airear sus intimidades a los cuatro vientos y prefieren mantener un cierto nivel de discreción en todo lo que concierne a su vida privada. Por lo tanto, si realmente existieron estas cartas, y si realmente contenían mensajes de amor y confesiones personales, es completamente comprensible que hayan querido mantenerlas en secreto, lejos de las miradas curiosas y los flashes de las cámaras.
Pero ¿por qué este tema, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando tanto interés y acaparando titulares? Creo que la razón principal radica en la fascinación innata que todos tenemos por las historias de amor, especialmente cuando involucran a personas famosas y exitosas. Nos gusta creer en el amor verdadero, en las conexiones auténticas que trascienden la pantalla y que demuestran que incluso en el glamuroso y a menudo superficial mundo del espectáculo, el amor puede florecer. Y la relación de Hande y Kerem, al menos para muchos de sus fans, representaba precisamente eso, una historia de amor que surgió de forma natural, en medio del caos y la presión del mundo del espectáculo, una conexión genuina que traspasó las fronteras de la ficción. Otro factor importante que contribuye a mantener viva la llama de la curiosidad es la legión de fans incondicionales que tienen ambos actores. Son personas muy queridas y admiradas, no solo por su innegable talento artístico, sino también por su personalidad, su carisma y su cercanía con sus seguidores. Y sus fans obviamente están muy interesados en saber todo lo que ocurre en sus vidas, desde sus proyectos profesionales hasta sus relaciones amorosas. Esto genera una gran cantidad de especulaciones, rumores y teorías conspirativas, que a su vez alimentan el interés por temas como estas supuestas cartas secretas, convirtiéndolas en un objeto de deseo para los fans más ávidos de información. Ahora, para darle un toque aún más emocionante a nuestra investigación, pongámonos un poco más creativos y dejemos volar nuestra imaginación. Imaginemos por un momento que estas cartas realmente existieron, que no son producto de la imaginación febril de los fans, sino que son una realidad tangible. ¿Qué podrían contener? Yo me imagino mensajes llenos de ternura y cariño, de admiración mutua y respeto, de confesiones sobre sus miedos e inseguridades, de sueños compartidos y planes a futuro. Quizás también poemas improvisados, pequeños dibujos o incluso bromas internas que solo ellos entenderían, un lenguaje secreto que solo compartían ellos dos. Creo que estas cartas serían una ventana privilegiada a su intimidad, una forma de conocerlos más allá de la imagen pública que proyectan, de verlos como personas reales, con sus virtudes y sus defectos. Serían una prueba irrefutable de que, debajo de toda la fama y el glamour, son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y la necesidad de conectar con alguien a un nivel profundo, de encontrar un alma gemela con quien compartir la vida. Pero como les he recordado desde el principio, todo esto son solo especulaciones, teorías que hemos construido a partir de rumores y suposiciones. No sabemos con certeza si estas cartas existieron realmente, ni qué contenían en realidad. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación de Hande y Kerem fue un fenómeno mediático sin precedentes, que generó una gran cantidad de interés y emociones en todo el mundo, cautivando a millones de personas con su química y su carisma. Y que a pesar de que ya no están juntos como pareja, su historia sigue siendo recordada y analizada por muchos, convertida en un mito moderno que alimenta la imaginación de sus fans. Ahora, quiero compartir mi opinión personal sobre todo este asunto, mi punto de vista como observadora externa de esta historia. Creo que independientemente de si las cartas existieron o no, la relación de Hande y Kerem fue auténtica y especial, que hubo una conexión real entre ellos que trascendió la pantalla. Se notaba que se querían, que se admiraban y que se divertían juntos, que disfrutaban de la compañía del otro. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Es cierto que su relación terminó, y que eso decepcionó a muchos de sus fans, que habían depositado sus esperanzas en que su amor de telenovela se hiciera realidad. Pero creo que debemos respetar sus decisiones y entender que las relaciones no siempre funcionan, por mucho que queramos que sí, que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos de la vida. Lo importante es que ambos estén bien, que sean felices y que sigan adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y buscando la felicidad donde la encuentren. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña exploración al mundo de los rumores y las especulaciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que hayan disfrutado de este viaje a través de la imaginación y la nostalgia. Recuerden que todo esto es solo mi opinión personal, basada en lo que he leído y observado a lo largo del tiempo. Ustedes tienen todo el derecho a tener su propia opinión, y me encantaría leerla en los comentarios, saber qué piensan ustedes sobre este tema. En resumen, hoy hemos hablado sobre la supuesta existencia de cartas secretas entre Hande Erçel y Kerem Bürsin durante el rodaje de Sen Kalkam, hemos analizado los rumores, las especulaciones y la posible veracidad de esta historia, y hemos reflexionado sobre la fascinación que tenemos por las historias de amor de las celebridades y el impacto que tienen en nuestras vidas.
Gracias infinitas por haber visto este vídeo hasta el final, por acompañarme en esta aventura y por compartir su tiempo conmigo. Espero que les haya entretenido, que les haya hecho sonreír y que les haya dado algo en qué pensar. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las cartas existieron? ¿Qué creen que contenían? ¿Qué opinan de la relación de Ande y Kerem? Déjenme saber todo. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido para ustedes, a seguir trayéndoles lo último del mundo del entretenimiento y a seguir compartiendo momentos de diversión y alegría. Así que ya saben, denle clic al botón de me gusta, compartan este vídeo con todos sus amigos que también aman el chismecito de celebridades turcas, y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos pronto en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos virtuales. Hasta la próxima, mis queridos detectives del corazón.